Bienvenidos a este conversatorio, hoy fotografía desde casa, hoy jueves con la gente de Recupera Mi Data, que tuvimos un conversatorio anterior y quedaron muchas preguntas en el aire, señores, así que hoy estamos ready para recibir otra vez a Joel Van der Hoorn, mi hermano. Recordar que esto es gracias a Fotosistema y Techcam Comercial. Saludando a Giuseppe, Matute, a todos esos amigos que siempre están con nosotros. Y ya veo que Joel está por aquí, así que vamos a... Para empezar a tratar todos esos temas, déjame poner la cuestioncita. Mi hermano Joel Van der Hoorn. Dime, Farid, ¿cómo tú estás, hermano? Estamos bien, tú sabes, pasando esta cuarentena, tratando de sobrevivirle al enemigo invisible. Ya lo sabes, de uno no aburrirse, pero uno se entretiene con muchas cosas que uno comienza a inventar y ese tipo de cosas. Sí, yo a él reiterar los agradecimientos porque de manera significativa te has hecho partícipe de esto en varias ocasiones y Claro. Ya hoy es tu segunda participación tratando de resolver todos estos problemas que nosotros los fotógrafos y videógrafos nos toca, que es el asunto del archivo, los datos, la planificación y ese tipo de cosas, mi hermano. Sí, pero no solamente ustedes, básicamente todo el mundo, porque todo el mundo tiene información. De la misma forma que para ustedes lo que son los videos y las fotos, para otras personas son los MP3. Yo tuve una recuperación que hice hoy, que era de MP3 solamente, un disco duro de 3 terabytes, puro MP3. O sea, son un DJ eso. De verdad no era un DJ, parece que una colección que tiene de música, le gusta coleccionar música. Y a veces cuando la música es muy clásica, da mucho trabajo conseguirla de nuevo, ¿oíste? Sí, claro, no, hay cosas, te voy a decir la verdad, hay cosas que no se consiguen. Tú puedes, por ejemplo, mucha gente está usando Spotify, pero muchas veces la gente lo que le gusta es tener su propia música y empezó desde antes de que existiera Spotify. Tú sabes que todo el mundo comenzaba a bajar su MP3, a tenerlo ahí guardado, y muchas personas así, yo tengo muchísimos MP3 viejísimos, que eso para mí es una reliquia, porque son cosas que la bajé en ese momento y la tengo ahí todavía. Sí, yo creo que sí. Y también hay personas que tienen música inédita de algún artista, sea por una cosa o por otra, y también son músicas que valen unos cuartos, mi hermano. Claro que sí, no es así. Brother, nada, gracias. Recordar que esto es gracias a Fotosistema, a ustedes, la gente de Recupera Mi Data, que se han solidarizado con esta causa, y también a la gente de Techcam Comercial. Joel, lo primero que vamos a empezar a hablar, que la semana pasada quedó como en el aire, es el asunto de ¿qué son los discos donantes, ¿verdad? Esa es la manera correcta de decirlo. Exactamente. Discos donantes. ¿Qué son los discos donantes? Ok, perfecto. Mira, cuando uno hace una recuperación, como yo había dicho la otra vez, tú tienes un problema lógico o un problema físico. Cuando ya llegamos a un problema físico, requerimos de un disco donante. Ahora bien, ¿qué es un disco donante? Un disco donante es un disco idéntico al disco paciente que tiene problemas. Entonces, el disco donante tiene que tener, para que sea compatible, tiene que tener las mismas características, lo más semejantes posibles. ¿Por qué? Si tú no tienes esas características iguales, entonces no va a ser una buena compatibilidad. Y cuando uno haga un cambio de cabeza, o ahí están los PCB, o un cambio de PCB, entonces no va a funcionar. Por eso es sumamente importante que sean idénticos, para que sea un buen disco donante. Ok, pero en cuanto a eso, a los discos donantes, ¿cómo se hace? O sea, déjame ver si logro formular bien la pregunta. ¿Cómo tú sabes que tú necesitas un disco donante para poder recuperar una data? O sea, ¿cómo tú te das cuenta de que, bueno, necesitamos un disco donante que nos aporte tal cosa específicamente? Perfecto. Imagínate que yo tengo un disco duro
se te cayó el disco duro. Tú agarras tu disco duro, lo conectas a la computadora, tú comienzas a escuchar esto. Tac, 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 pap, y se apaga. Conecta otra vez el disco duro suena. Clac, 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 y se apaga. ¿Qué sucede cuando un disco duro se cae? Las cabezas de lectura y escritura sufren, significando que ya no pueden leer la data necesaria para subir y mostrar tu información. En ese momento ya necesitamos un disco donante. Entonces buscamos los parámetros que sean idénticos y entonces se hace ya un procedimiento bien, vamos a decir, bien difícil y bien, hay que tener mucho cuidado, ya que abrimos el disco y tomamos la cabeza o la parte que tiene mala y entonces hacemos un cambio, la parte mala con la parte buena. Limpiamos todo, si hay alguna, cuando un disco duro se cae, usualmente hay polvo, porque como el disco es mecánico, como tú tienes parte mecánica, si tú tiras algo mecánico, usualmente se levantan partículas de esas partes metálicas. Entonces tú tienes que tener mucho cuidado cuando un disco duro se cae, porque usualmente un disco duro se cae, esas partes mecánicas se quedan muchas veces en los platos, en las cabezas, la gente prende el disco y tienden a dañar los discos. Entonces, por esa razón se buscaría un disco donante. Entonces, Joel, una pregunta. ¿Cuáles son las características que tiene que tener un disco donante? O sea, voy a hacer un poquitico más específico. Si Okay. yo tengo un disco que en algún momento se me quemó, Okay. pero la información ya no es necesaria que tiene ese disco dentro, pero me llega otro disco igualito, que no está quemado, pero no leo la información. Ese disco que alguna vez se me quemó como disco donante, que ya no me sirve para nada, puede tener piezas que me ayuden a recuperar la que... No, entonces, No, ¿cuáles son las no, características que debe de tener un no disco tiene, donante? el disco donante tiene que estar nuevo, un disco que Samo. esté funcionando. El disco donante tiene que estar funcionando. Es como cuando a ti te van, es como una persona. Imagínate una persona que le van a hacer un trasplante del corazón. A ti no Sí. te van a dar un corazón muerto. A ti te tienen que dar un corazón que bueno. O cuando te van a hacer cualquier trasplante de algo, tiene que ser algo que esté funcionando, porque entonces no va a servir. De la misma forma, un disco donante tiene que estar funcionando para poder ser un disco donante. Un disco donante que se te quemó, un disco donante que se te mojó, no va a ser un buen disco donante, porque no va a funcionar. Tiene que funcionar. Si funciona, pues entonces es un buen disco donante. Joel, ¿y no sucede el caso de que en algún momento tú tienes un disco que se le dañó, por ejemplo, mira, ahí nosotros tenemos un disco, ¿verdad? Se le Sí. dañó esa agujita, solamente la agujita, Ajá. pero la tarjeta, que pues, suponemos que es esto, está bueno. ¿Esa tarjeta no te puede funcionar en algún momento para otro disco? Sí, esa tarjeta puede funcionar para otro disco. Eso es correcto, sí. Muchas veces hay piezas que tú la puedes reusar. Principalmente los PCB. Los PCB se pueden reusar porque están ahí y al menos que se quemen, ahí tú no puedes usar. Pero mientras ese PCB funcione, tú lo puedes reusar. Si yo tengo miles de PCB, porque ahí siempre hay muchísimos modelos diferentes de disco. Entonces, por eso hay que tener una variedad grande de discos donantes. Por si te llega un disco, tú tener la pieza de inmediato para poder trabajar. Si entonces tú no tienes esa pieza, hay que mandarlo pedir afuera para poder trabajar. Ok, Joel, Reinaldo Emanuel. Joel, ¿me escuchas? Sí, sí, te estoy escuchando. Te veo un poquito frisado. Espero que nada más sea yo que te veo frisado. Joel, Reinaldo hace una pregunta o más bien un comentario y dice que si tú puedes hablar sobre recuperación lógica o sectores dañados. Eso lo podemos dejar un poquito más para adelante cuando terminemos del asunto de los datos. Reinaldo, si tú puedes, utiliza la casilla que está ahí de preguntas para que la pregunta no se me pierda y se me quede ahí en la casilla, porque si lo hacen aquí en los comentarios, eso es para todo, él se va a ir para arriba, entonces mientras yo él está hablando no quiero interrumpirlo, así que utilícenme la casilla. Reinaldo, voy a tener pendiente esa pregunta tuya, la voy a dejar ahí, pero los demás, utilicen la casilla por favor. Entonces, Joel, para poderle dar continuidad y terminando ya con los discos donantes, que
si yo tengo un disco, Joel, hello, ¿qué es lo que está pasando? Dios mío. Vamos a ver. Ojalá que Instagram no me haga una de la marulla, señores. Acuérdense que esto es en Bueno, vivo. Joel, ¿me bueno, escucha? comenzamos otra vez, dímelo. Sí, No, pero ok, ¿dónde tú te quedaste? ¿De dónde tú me escuchaste ahorita? tú Hola, dijiste, V. yo creo que tú ibas a mencionar algo de Reinaldo. Ah, bueno, Reinaldo me hizo una pregunta. Orlando también me hizo una pregunta. Te decía, Reinaldo pregunta, ¿pueden hablar sobre la recuperación lógica, o sea, sectores dañados? Yo te decía a Ok, ti, Joel, que eso lo podemos tratar el tema, pero quiero que terminemos el tema de los donantes, disco donantes, ok. para arrojar un poquito de luz clara. Entonces, a Reinaldo le dije que me haga esa pregunta en la casilla, Orlando también, si pueden hacerme la pregunta en la casillita, si pueden escribirla de nuevo, para que no se me pierda con los comentarios y así poder Exacto. ir tratando los temas de acuerdo a las inquietudes que ustedes tengan. Tengo un disco de 2 terabytes que mi hijo me dejó caer, dice Carlos Martínez. Ay, Dios mío. Ay, mi madre. Joel, responde eso rapidito ahí. Carlos Martínez Music. Su hijo le dejó caer un disco de 2 teras. Sí, hay que verificar. Hay que se ponga en contacto conmigo, que me escriba, para entonces verificar su caso y ver qué se va a hacer. Ok, Slim Mades me pregunta, ¿cómo hacer para transmitir de esa manera? Me gustaría saber, ¿qué manera? Esto Yo tú te creo metes a Instagram y pones transmitir y luego invita a Joel y él se conecta. Si tú hablas de las imágenes, tienes que tener iPhone, porque yo tengo Android y tuve que buscarme un iPhone para poder hacer eso. iPhone te lo da gratis esa opción. Entonces, bueno, Joel, seguimos. Sí, para que tú veas. hay Por que, hay eso que antes no buscarlo lo había barato, hay que hecho. buscarlo barato. Eh, Joel, entonces, eh, eh, cuando se hace, cuando yo tengo un disco donante, la pregunta que tenía es, si yo tengo un disco viejo y el disco no funciona, ¿cómo yo consigo un disco de ese mismo tiempo, por ejemplo, 2005, 2004, que me sirva como disco donante? Ok, para tú buscar disco, usualmente se busca, hay personas que hacen recuperación de datos en el mundo, los cuales tienen stock de eso. Entonces, como yo tengo esos contactos, yo me comunico con los colegas, les muestro el disco y muchas veces les compro el disco a ellos. O se usa también eBay, se pueden comprar discos donantes por eBay. Pero hay que tener presente que muchas veces los discos donantes no tienen el mismo precio que un disco normal. Pueden algunos tener un precio más elevado que un disco normal, porque se están comprando para disco donante, para pieza. Pero o se usa eBay o se tienen los contactos para que tienen muchos donantes para entonces comprárselo a ellos. Ok, mira, Carlos Martínez Music pregunta, él es del caso del disco de 2 terabytes. Para arreglar un Sí, disco de 2 terabytes necesito uno igual que sea donante. Yo supongo que tú das ese servicio, ¿no, Joel? claro que sí, 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 claro. O sea, Claro yo que no sí. tengo que ir con otro disco y decirte, mira, este es un donante para que me saque la información de este. Bueno, mira, ha sucedido que han venido personas o compañías que han venido con un disco y me han dicho, mira, el disco se me cayó, está sonando, pero yo buscando entre otra computadora que tenía, encontré un disco similar. Verifica para ver si es similar. Yo lo verifico, veo que caen las condiciones, hago el cambio de cabeza y les recupero los datos. Entonces hay Ok, muchas veces los clientes que tienen ese disco donante. ok, Carlos, mira, la vez anterior Joel dijo que él te recibe los discos y no te cobra si no te recupera la data. O Exacto. sea, tú puedes ir donde Joel, escríbele, recupera mi data, escríbele, él te recibe el disco y por eso es que él Ah, hace todo el intento de recuperar la data para poder cobrar. Él no es claro, como otras exactamente. compañías que te cobran primero y si no te recuperan, te perdiste los cuartos. No. Así que puedes escribirle a Joel a confianza, llévale el disco, él te lo revisa y se faja, le saca la data y después te cobra. Exactamente, como Entonces, debe de ser. dice aquí, tengo un disco de 1 terabyte, trato de conectarlo a los puertos USB y no me presenta nada, Joel. Nada. Eso dice Norvin Soto.
Ok, Norvin, eso puede suceder que si no presenta nada, puede ser que dependiendo del modelo del disco, o tú tienes problemas de firmware o tienes problemas con el PCB. El PCB es la tarjetica del disco, la tarjeta verde. Esa es la que ustedes ven ahí en pantalla, es el PCB. Entonces, igual, hay que hacer un diagnóstico para ver exactamente qué es lo que está pasando. Ok, yo no tengo más preguntas con el asunto de los discos donantes. Para mí lo poco que me dijiste me quedó muy claro. Eso es Si importante. alguien tiene alguna pregunta, hágala. Mientras tanto, voy a pasar entonces a primero la pregunta de Reinaldo. Dice, ¿puedes hablar sobre la recuperación lógica, sectores dañados, Joel? Ok, excelente pregunta. Los sectores dañados, ustedes saben que la data se guarda en los platos. Los platos están compuestos por sectores, que es donde se almacena la información. ¿Qué sucede? Cuando un sector de eso se daña, el disco es, vamos a decir, inteligente en un sentido. Cuando el disco está leyendo una data y él encuentra un sector dañado, él agarra el sector, lo marca como malo y lo guarda. Y él sigue funcionando. Cuando encuentra otro sector malo, él lo marca como dañado y lo guarda. ¿Qué sucede? Llega un punto en el cual el disco tiene tantos sectores malos que ya comienza a ponerse lento, comienza a dar problemas. Ok, Entonces, muchas veces la gente conecta el disco y dice, oye, meto talento. Se conecta, se ve, pero no puedo entrar, o talento. Ok, estoy moviendo el archivo, pero el archivo se está pasando muy lento. ¿Qué está pasando? Ahí es cuando el disco tiene problemas de sectores. ¿Qué sucede? Ya cuando me traen el disco a mí, nosotros tenemos los equipos para poder leer esos sectores que tienen problemas. Muchas veces que el disco no quiere leer esos sectores, nosotros tenemos el equipo para decirle al disco, oye, me lee ese sector. Y si él no se quiere leer, entonces tú le configuras un parámetro y le dices, oye, me lee ese sector. Hoy una vez el disco lee el sector y entonces ya lee esa data. Pero hay casos en los cuales el disco físicamente tiene problema y ya ahí cuando físicamente tiene problema en ese sector, no hay mucho que se pueda hacer. ok, pero se Pero puede recuperar la data de otro sector, por así decirlo. sí, pero recuerda una cosa, si tú tienes un archivo que tiene 5 sectores Sí, y tú tienes un sector malo en ese archivo, entonces el archivo va a estar corrupto. Tú claro. tienes que tener tus 5 sectores funcionando para que el archivo se pueda mostrar. Hay Ok, algunas veces que tú puedes tener, dependiendo del tipo de archivo, tú puedes tener 2 sectores malos, te quedan 3. Claro, te estoy dando un ejemplo con 5 sectores. Eso, hablamos de miles de sectores. Pero estoy dando un ejemplo con 5 sectores. Tú tienes 2 sectores malos, tú tienes 3 buenos, y hay una probabilidad que el archivo te pueda funcionar. O puede ser una foto, o puede ser un MP3, o puede ser un video, pero puede tener un poco de corrupción. La foto se puede ver un poquito distorsionada, el MP3 se puede dañar quizá al final, el video quizá al final se ponga un chin pixelado, ese tipo de cosas. Pero siempre es bueno tener todos los sectores de los archivos para que el archivo se muestre completamente. ok. La pregunta de Orlando Isos, mi hermano Orlando, dice, cuando un disco se cae y deja de funcionar y me dicen que lleve un disco nuevo para pasar la data, ¿qué tiempo tarda ese proceso? Mira, eso va a depender de diferentes factores, porque cuando el disco se cae, como había dicho anteriormente, el disco sufre, los clientes lo prenden y muchas veces puede rayar los platos o dañar sectores. Entonces, todo va a depender del disco de cuando esté leyendo. Un ejemplo, yo he hecho cambio de cabeza y hay discos que me leen rapidísimo, me leen a 20, a 30, 50 megabytes. Pero hay discos que yo hago el cambio de cabeza y me está leyendo a 1 megabyte. Me está leyendo sumamente lento. Porque la cabeza no fueron muy compatibles o tiene muchos problemas de sectores. Eso va a variar dependiendo del caso. Cada caso es diferente. No significa que 2 discos... Yo puedo agarrar 2 discos idénticos y dejarlo caer. Idéntico, óyeme, idéntico y dejarlo caer. ¡Pum! Y a los 2 discos le hago el cambio de cabeza. Y los 2 discos van a hacer cosas totalmente diferentes. Ok, Para dice que tú... Orlando que me dicen que la data se recuperó un 90%.
Orlando, pero déjanos saber qué tiempo tienen pasándote la data de un disco a otro. O sea, porque es más fácil tú decir, no tienen 3 meses pasándome la data y yo él te puede decir, no es normal. Es un disco WD externo. WD, sí. Al final él dice que tiene, ¿qué tiempo tienen pasando la No, data en tres meses? él no dice el tiempo, dice que se recuperó el 90% de la data, pero no dice qué tiempo tiene. Dice Carlos Martínez Music, lo mencionaste ahora, que es el cambio de cabeza, Exactamente, el Joel. cambio de cabeza es cuando los discos tienen cabeza de lectura y escritura, la mayoría puede tener una cabeza. Comienza desde una cabeza hasta 8 cabezas, dependiendo de la capacidad. Entonces, las cabezas de lectura y escritura son, vamos a decir, las partes del disco que permite que escriba y lea los platos. Sin eso, Ok, el disco no va a poder leer y escribir la data que uno le introduce en la computadora. entonces cuando se hace el cambio de cabeza, se cambia la cabeza, eso que lee la data, para poder Exactamente. leer la data. Ok, Para poder leer los sectores en los platos. ok, ya eso son operaciones internas. Pregunta Gabriel Rodes, mi hermano. ¿Se No, puede arreglar esos sectores? Los sectores no, que se dañan, los mencioné. los sectores no se arreglan, no. Los sectores se leen, pero no se arreglan. No. Inclusive, algo interesante, cuando un disco duro sale de una compañía, de, un ejemplo, de Seagate o de Western Digital, cuando sale nuevo en su caja, en su paquete, salió nuevecito, el disco duro ya viene con problemas. Lo que pasa es que ellos no te lo dicen. ¿Cómo va a ser, Joel? Sí, el disco Explícame duro, eso. sí, un ejemplo. Lo que pasa es que no te lo dicen, pero uno sabe. Cuando un disco duro, un ejemplo, es igual que cualquier cosa que tú hagas. Cuando tú vas a hacer un celular, tú lo prendes, tú lo pruebas, tú verificas que funcione Sí, antes de tú mandarlo. sí. Cuando ellos crean el disco, ellos agarran el disco, lo prenden, lo conectan y verifican que si el disco va a funcionar o no va a funcionar. Cuando entonces el disco se prende, el disco agarra lo que yo había dicho ahorita, él lee el disco, si él encuentra un sector malo, él agarra, lo marca como que está malo y lo guarda. ¡Pa! Y entonces ya él acumula esos sectores malos y lo guarda, pero ya el disco, con ese procedimiento que ellos hacen, ya te lo venden como que está bueno. Ey, son unos gantes. Son unos Joel, gantes. Dime. pregunta Gabriel, ¿qué sucede con los discos cuando se exponen a la luz? ¿Se puede recuperar la data? ¿A la luz en qué sentido? ¿A la luz del sol? No sé, no dice O, específicamente qué luz. Señor, úsenme la cajita de los comentarios, usen sí, sí. de la pregunta, que esos comentarios se van para arriba y yo no puedo leer la pregunta. Mira, yo tengo que estar Uh, dándole para abajo. Mierda, qué dolor con esta gente, mano. Es recomendable, pregunta de B. Rudy. ¿Es ah, recomendable mantener un disco duro externo encendido, mm. aunque no se le esté dando uso? Sí, eso no importa, porque al final sigue siendo un disco duro. Los discos duros se hicieron igual que en la computadora para no apagarse. Claro, hay algunas condiciones que tienen que estar. Tú sabes que cualquier cosa electrónica, el calor es la debilidad de todo. Entonces, que si tú tienes un disco duro prendido, el disco duro lo que entra es en un modo de idle o standby mode. El disco duro, si no se Sí. está usando, él dice, no me estoy usando, y como que se apaga, se baja, ¡pum! Y da tranquilo. Desde que tú entonces lo mandas a activar, tú ves que la computadora, inclusive tú te das cuenta con la computadora, cuando esto dura mucho tiempo, que tú llegas, tú como que la computadora está como en standby, tú mueves el Invernando, mouse una vaina de eso. y de repente todo sube. Exactamente. Pero se puede dejar conectado, con eso no hay ningún problema. Pregunta Sí, Gabriel, debe. tengo. ¿Ah? No, dilo. O sea, Sí, no, termina. que solo que tengan presente lo que dije del calor. Si hay mucho calor, eso sí puede afectar bastante un disco duro si está prendido sin usarse, el calor. Bueno, yo me pasé de idiota, Joel, quiero dar toda experiencia. Tú te estás Mm. riendo porque tú sabes lo que pasó. Dejé mi laptop, una Mac, en el asiento de atrás del carro, Ay, prendida, muchacho. cerrada, pero yo te llevé el disco y tú me recuperaste la vaina, la información. Sí, 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 Señores, sí. cuando yo abrí mi Mac, ella lo único que me presentó fue un signo de negativo. No había más nada. Tuve que agarrar el disco duro y llevárselo a Joel. Porque cogió Sí. un calor de las 12 del día y entonces la computadora prendía
y a mí eso no me cogió fuego porque Dios perdona. Sí, Pregunta eso, Gabriel, dice, di lo que te iba a decir, por favor. sí, no, que tengan cuidado en usar también sus laptops en la cama. No usen su laptop en la cama porque la laptop es que disipa el calor. So, cuando lo usan en la cama tapa esos orificios que permita que respire. Entonces siempre traten de usar algo, de inclinar la laptop para que tenga respiración y no se le dañe. Eso es como un tip. Dice Gabriel, úsenme la cajita. Ok, tengo un Western Digital de 2 terabytes que se dañó y me puse a inventar y lo destapé. Ay, 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 ay. Dios. ¿Hay algo que se pueda hacer para recuperar esos datos y ya, o ya lo dañé definitivamente? Bueno, mira, tú tienes la Bueno, suerte Gabriel, tú tienes la suerte de que Joel no cobra si no recupera la data. Mejor llévaselo, ya no lo punches más y a ver qué él puede hacer, aunque sea un 10% de esa data, es más que sí, nada. mira, sí, mira, cuando manipulan el disco, ya hay unos cobros extra que uno hace porque dificultan más la recuperación. No es lo mismo un disco que no esté manipulado a un disco que está manipulado. Cuando un disco está manipulado, se dificulta más la recuperación, me ponen a coger más lucha. Entonces, por eso hasta yo puedo cobrarle algo extra por adelantado por haber manipulado el disco, porque ya va a ser más difícil la recuperación. Pero en caso de que se pueda hacer la recuperación, yo se lo resto a la factura final. Ok, Por eso. Joel, debe Rudy, señores, úsenme la caja de la vaina, de la pregunta, que hasta se me desapareció la caja. Debe Rudy, otra duda que tengo, ¿es cierto eso de que los discos externos tienen un uso de horas específicos? No, 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 no. Cada disco Estoy tiene, aquí. como dijimos la otra vez en la otra entrevista, un promedio de 3 a 5 años. Disco. No importa. Sí. Hello. ¿Me Dale, dale, ves? dale. Sí, claro, Sí. perfectamente. Tiene un promedio de 3 a 5 años. Es decir, que tú puedes dejar el disco conectado y de verdad eso no va a afectar en nada. Así que no hay problema con eso, de verdad. Ok. Vamos, ya no voy a leer más preguntas de ahí, de los comentarios. No voy a leer más preguntas. La pregunta que voy a leer, la voy a leer desde la caja porque tenemos 27 minutos y nada más hemos hablado de un solo tema, Joel. Esto va a ser un Ya, sí, un proceso. solo tema es la luz normal. Dice Gabriel, ok, que es la luz normal. O sea, destapé un disco porque se me había dañado y lo expuse totalmente a la luz ambiente. Yo creo que, Sí, bueno, que ¿qué hable tú el crees experto. sobre eso? ¿Qué tú crees sobre eso? Yo creo que el problema no es la luz en este caso. Yo creo que el problema No, fue que tú exactamente. lo Muy, muy buen destapaste. punto. El problema no es la luz, el problema es el ambiente. Cuando tú abres un disco, hay micropartículas que tú no ves que le caen al disco. Cuando una persona abre un disco, ya lo está exponiendo lo voy a decir así, pero como a la suciedad del mundo. Ahora mismo tú estás aquí, hay sucio por todos lados, hay polvo, hay de todo. Entonces, por eso no es bueno abrir el disco, porque es que se expone a esas micropartículas chiquiticas que le caen en los platos, que tú crees que tú lo ves, tú dices, no, eso está limpio, confía en mí, eso está sucio. Entonces, por eso no es bueno abrir un disco sin un ambiente preparado para abrir disco. Ok, un saludo a Félix Hungría de Sofoco, mi hermano, el maestro. Entonces, déjame leer esta pregunta aquí, Joel, antes de seguir yo, Sí. ¿verdad? Reinaldo, te voy a mandar el WhatsApp. ¿Puede hablar sobre diferencias entre SSD y HDD? Sí, ok. ¿Podemos hablar de eso ahora o tú puedes hablar de eso ahora? Sí, es algo, algo rápido, es algo sencillo. El disco duro es mecánico y el SDD es básicamente una tarjeta. Es como una memoria USB, que no USB, usa el puerto SATA. La diferencia es que, como había dicho anteriormente, uno es mecánico, uno usa plato, usa cabeza, usa PCB, mientras el SSD no usa nada mecánico. No tiene plato, no tiene cabeza, usa un PCB en general y usa una memoria NAND, el cual hace el procesamiento para leer los sectores.
Esa es básicamente una diferencia bien, bien rápida. Joel, pregunta, ¿qué tiempo dura más o menos la recuperación de una data? ¿Qué tiempo dura? Todo va a depender de dos cosas. La data que tenga el cliente en el disco, si es mucho La o cantidad poca, de data. la cantidad de data y qué también me está leyendo el disco. Un ejemplo, la recuperación que yo hice de los MP3, del disco que te había comentado, me lo trajeron ayer, ayer ya lo puse a trabajar y ya yo lo recuperé hoy. Pero duró, un ejemplo, desde ayer, quizá duró algunas 14 horas, 14, 18 horas. Es mucho, Sí. pero por lo menos al final se recuperó porque eran 3 terabytes de MP3. Ah, no, pero está bien. Está Sí, sí, bien. sí, está bien. Pero Eh, él tuvo suerte, porque hay casos que no es así. Hay casos que puede durar más. y en cuanto a lo monetario, ¿tiene el mismo precio recuperar mucha data? O sea, el mismo precio. Yo llevarte, por ejemplo, un disco de 1 terabyte y llevarte uno de 3 terabytes. Bueno, no, va a depender del precio, pero hay que tener algo importante. Un ejemplo, si tú me traes un disco de 1 terabyte y tú me dices, mira, yo tengo todo salvado, excepto un archivo de Excel, que ahí que está mi nómina. Yo no tengo eso. Yo te voy a cobrar igual como si te voy a recuperar el terabyte. ¿Por qué? Porque tengo que usar el mismo procedimiento para tratar de recuperar ese archivo. ¿Entiendes? Sí. Entonces, que siempre no se cobra por archivo, se cobra es por capacidad del disco y por el tipo de problema que tenga el disco. Joel, pregunta a Gabriel. En definitiva, los discos duros sólidos, ¿verdad? Así es que se dice a la vaina. Sí, Disco duro sólido, ¿son obsoletos ya en cuanto a la velocidad, la estructura, la lectura? Lo digo porque los SSD, los sólidos que usa mi Mac, se supone que es más estable, entiendo yo. Creo que eso es lo que dice, no termina de leer la cosa completa. está bien, no hay problema. Yo entiendo la pregunta. Mira, los discos duros. Joel, te me está frizando. Ok, ¿me escucha? ¿Me escucha? Esto ya es cotidiano. Nosotros, ¿oyeron? Ya. Ahí viene Joel y viene a responder. No te me preocupes, Gabriel, que esa respuesta Joel te la tiene. Tengo una Mac, Joel. Entonces, los Ya, discos son ok. obsoletos, ya estos discos viejos, los HDD. No, no son obsoletos, para nada son obsoletos. Los discos mecánicos tienen su función, los discos SSD tienen su función. Los SSD es para velocidad, pero los discos mecánicos es para almacenamiento, porque no hay un, Qué dato, mano. estamos. Sí, entonces, un ejemplo, tú no vas a encontrar un SSD de 4 terabytes, tú no vas a encontrar un SSD de 8 terabytes, tú vas a encontrar un disco duro mecánico de 8 terabytes para almacenar. Entonces, ahí que está el detalle, un disco mecánico es para almacenamiento, un disco SSD es para velocidad, es para tú, dependiendo del tipo de negocio que tú tengas, tú dices, okay, mira, yo necesito que algo se mueva a millón, tú le metes SSD, pero yo necesito ahora almacenar 40 terabytes de información, tú metes disco mecánico. Ahí que está la diferencia, la gran diferencia. Pero los discos mecánicos no son obsoletos. ¿Por qué? Porque las compañías que crean los discos duros siguen creando discos duros mecánicos. Así que no son obsoletos. Mierda. Joel, una pregunta que va muy de la mano con esa. Yo no confío en los discos sólidos para guardar información. O sea, información, yo la uso para información que es transitoria. Información que va y que viene y que la tengo en otro lado. Pero Sí. yo no confío en los discos, en los SSD. Yo no confío para yo almacenar una información y que me sirva de disco de backup. Está bien eso de mi parte, porque yo no confío en esos discos. Tú, sí, al final, ¿cómo te digo? Al final tú puedes confiar en un disco porque tú tienes sectores y la única diferencia es velocidad. Y tienes que tener presente que de la misma forma los mecánicos se dañan, de la misma forma un
uno SSD se puede dañar. Pero no debería tenerle miedo. Solamente depende del uso que tú le vayas a dar. Si tú puedes usar el SSD y también usar el disco mecánico, no importa. Así que no te preocupes por eso. Y Santos dice un comentario, fíjate que verás PC y laptop con los dos discos. Señores, esto es, miren, esto es una cuestión de inteligencia, Okay. esta vaina. Hard disk expert. We're talking about hard drives, man. We're talking about the difference between mechanical hard drive and SSDs. They're just asking me a couple of questions regarding basically their recovery. The difference between, yeah, exactly, difference. That's correct. They're asking about the difference. Joel, entonces la diferencia de velocidad y almacenamiento no interfiere con la seguridad de los archivos. Me explico. Son totalmente seguros. Nosotros vamos a hablar de eso hoy. Tenemos que hablar. La velocidad no tiene que ver nada. No tiene que ver nada con seguridad ni nada. No tiene que ver. Es solamente seguridad de escritura y seguridad de lectura. No tiene que ver nada con seguridad de que por tú tenerlo en SSD tú lo tienes más seguro. Como yo dije, un SSD se daña idéntico que un disco normal. Así que por seguridad eso no tiene que ver nada. Pero Joel, una pregunta. Sí. Una pregunta. ¿De dónde es más fácil recuperar la información? Sinceramente, de un disco mecánico. ¿Por qué? Por ser mecánico, ¿verdad? Sí, mecánico. Porque los SSDs, los chips, los NAND, lo encriptan. Tienden a encriptarlo y lo hacen bien difícil para poder hacer la recuperación. Es bien incómodo hacer una recuperación de un SSD cuando tiene problemas físicos. Lo tuyo era un problema lógico cuando yo lo recuperé. Sí, era un disco sólido realmente. Exacto. Yeah, well, y tú me dijiste que no use más ese disco, bótalo. Sí, porque tenía problemas, porque iba a dar problemas. Porque te iba a dar problemas, porque tenía problemas de sectores ya. Yo le di un zumbón y compré uno normal de yo soy loco. No, a mi madre. Hard expert. Yeah, I'm basically telling them that you can use the SSD for speed and you can use the hard drive, the mechanical hard drive for storage. Because you have more capacity on mechanical hard drives. But, they're both totally different. But you have, different reasons to use them both. Yeah. Joel, cuando tú termines avísame que yo no sé inglés. Señores, está bien internacional, no se preocupen, hablen francés, italiano, lo que ustedes quieran, que aquí para responder. Ok, nos fuimos. Dice, Mac y Windows tienen la misma oportunidad de recuperar datos. Sí, Mac y Windows, Linux también, cualquier sistema operativo se puede recuperar, no importa. Mac, Linux, Windows, BSD, no importa qué sistema operativo se recupera. Joel, tú eres un tolete, loco. No, hombre. Tú eres un tolete. Joel, tengo que preguntarte algo. Específicamente, una persona normal puede confiar su disco duro, su dispositivo dañado. Yo conozco gente que dicen que este disco duro no se lee y le dan un zumbón. Ay, muchachos, sí, no. Entonces, puede una persona confiar en cualquier técnico. Di que mira, yo te lo reparo, ven, pasa para acá. Ok, una pregunta ahí para responderle a hard experts. So which one is better, you think? For me, especially, for me, both are good. Because it depends on the use you're going to do. SSDs are really good, but you have SSDs that are low capacity and hard drives that are big in capacity. But if you, let's say, if you have one SSD is the same capacity and a hard drive, same capacity, I'll go with SSD, definitely, because of the speed. But if it's the differences, like I said before, capacity versus speed. Basically, that's it. Ok, lo del disco duro, del zumbón. No, que yo te digo, porque yo tengo gente que dice, ya este disco duro no sirve y lo botan. No tienen el conocimiento de que hay personas que te pueden recuperar la data. Y yo le digo, viejo, es una gente que, yo tengo un pana que te recupera la data. No, yo no voy a joder con eso, porque han tenido mala experiencia. Por eso viene la pregunta. Hay gente que no confía en otra persona, o sea, pero tú tienes que saber en quién confiar. Te pregunto,
¿Puede una gente confiar su dispositivo en cualquier gente? Mira, no, es igual esto. Tú vas a confiar cuando tú estás enfermo, a ti te duele el corazón, tú vas a ir a alguien que te cheque la cabeza. No, cada pez en su agua, como dicen. Entonces, si tú tienes un problema de un disco duro, búscate un especialista en disco duro. Claro, claro. Eh, Joel, entonces, ah, hard expert. sí, Está- it's not stable. Well, I mean, it's not stable because of the speed, but still people use SSDs, you know? I mean, you can't say I'm not going to use SSDs because everything right now has SSD. Probably less stable because of the speed. You know, it can get damaged faster because of the speed, but still, people, I use SSDs, and a lot of people will keep using SSDs. El DH. Joel, antes de los 90, cuando un disco duro se daña, la mandaban a meter en el congelador. ¿Para qué era eso? ¿Tiene conocimiento de Muy, eso? Eso, muy buena. nuestro hermano Ángel, Ángel Roldán. Señores, en la caja de la pregunta, man. Voy a apagar los comentarios, loco. Ya. Oye, esa cosa. Eso de congelarlo era por cuando se dañaban, pensaban que las cabezas se quedaban como pegadas de los platos, la cabeza se quedaba pegada de los platos y congelarlo, decían que iba a quitar la fricción para que las cabezas se pudieran mover y funcionar nuevamente. Ok. O sea que eso no es verdad. No, 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 no es una verdad, no. Cero disco en el freezer. Ahí la macate, Ángel. Pregunta. Eh, espérate, perdón, que hay una pregunta antes de eso y esto es un segundo comentario. ¿Hay posibilidades? ¿Qué posibilidades hay si tengo activo el Firebolt en mi Mac? Eh, Pregunta. A ver, no hace falta dañar pérdida de datos ¿Por por el formateo o FileVault. robo? Mira, de verdad, nunca me ha tocado trabajar con lo del FileVault. Tendría que ver, pero Mira, de tú sabes verdad no te que podría responder porque no, no he trabajado con la Mac, los discos más que me han llegado no tienen el FileVault activado o no lo tienen. Pero por eso te podría decir si sí o si no. ¿qué le pasa a esto? Joel, Sí, pregunta, Joel. sí, dime. Señores, llevamos 42 minutos hablando. Yo tengo un viaje de preguntas que yo no. Eh, ok, ya me respondiste. ¿Qué es la encriptación de datos? Es como esto, ¿verdad? Más Ay, o menos. bueno, más o menos sí, la encriptación de datos. La encriptación Esto, de pan. datos. Ok, la encriptación de datos, vamos a decir, se puede decir que es un modo de seguridad que uno le puede aplicar a su computadora o a algunos archivos en específico. Mi Es, teléfono se vamos a encripta decir, cuando yo lo apago. sí, ahí los teléfonos, la gran mayoría están encriptados por default. Entonces, la encriptación se puede decir que es vamos a decir que es una seguridad que tú le agregas a los archivos para que otras personas no puedan accesar a él y solamente tú puedas accesar a él si tienes la clave. Ok. Y se recupera la Exacto. información de una encriptación. Bueno, sí y no. Va a depender de qué tipo de encriptación tenga. Pero yo, un ejemplo, thought maybe we can talk. I thought maybe we can talk together. Uh, what do you want to talk about, man? Sí, Sí, esto es ya cotidiano. Quitamos. Joel, mándame la solicitud que ahora Instagram no me deja mandártela, no sé qué es lo que tiene. ¿Qué problema? Eh, Señores, esto es cotidiano, esto es cotidiano. Ok, ya sí. Ya te la mandé, Joel.
ya respiró Instagram. En Instagram se le mete una locura. Recuerden que esto es gracias a Fotosistema, recupera mi data y Techcan Comercial. Encriptación. What do you want to know? O, ok, él quiere aportar, parece también. Está bien, Ok, pero no, que tire paquetico ahí. Esto, manito, aquí sabemos todos los idiomas, habla. no, entonces, ¿entendieron lo de encriptación o me caí? No, sí lo entendimos, sí lo entendimos. Lo que te pregunté es si es correcto o cuándo yo debo de encriptar mis datos. Ok, mira, tú debes de encriptar tus datos dependiendo de... Hay personas que encriptan los datos porque sí. Ah, yo quiero encriptar la foto mía, quiero encriptar unos documentos, quiero encriptar... Hay gente que encripta porque son meticulosos y no quiere que nadie sepa la información que tengan. Pero tú deberías de encriptar los datos cuando tú guardas un ejemplo claves importantes en Word o Excel o un notepad. Ahí tú deberías de encriptar esa información para que cualquier hacker que tenga acceso a ese archivo no pueda leer la información que se encuentra ahí adentro. Pero tienes que tener presente que si encriptas la información y se te olvida la clave, es culpa Información tuya. perdida. Sí, información perdida, básicamente, eso es correcto. Y si yo tengo un archivo encriptado, ¿yo lo puedo eliminar? Sí, tú puedes eliminar un archivo, claro que sí. Ok, y si yo tengo Es solamente... un archivo Ajá. encriptado, ¿tú me lo recuperas la información? Se me perdió, el disco se me dañó, pero tengo archivos encriptados. ¿Tú me recuperas la información y luego yo la puedo abrir con la clave? Eso va a depender de qué tipo de encriptación tú tengas. Pero Cónchale. muchas veces no se puede porque se necesita la llave. Porque si entonces cualquier... Joel, no te me vayas, espérate, que no te escucho. No te escucho. Espérate. Señor, no se desesperen, que lo vamos a añadir ahora mismo otra vez. No se desesperen, míralo aquí. Eh, ok, Joel, entonces me recuperaste la data, pero yo entonces encriptada no entendí nada. No se recupera. Sí, sí, no, porque es que necesitas la clave, necesitas la llave. Si fuera así de sencillo, tú desencriptar una información, no existiera la seguridad, no hubiera nada seguro. Todo el mundo pudiera leer lo que sea. Entonces, por eso existe la encriptación, para protección, para proteger los documentos importantes. Entonces, por eso, dependiendo del tipo de documento, hay personas que lo encriptan y hay otras que no lo encriptan. Pero Dice si lo Gabriel, encriptan, ajá, ¿sigue? Si lo sí, encriptan, si lo encriptan, no pierdan la llave. dice Gabriel que Porque la si, encriptación hace que la computadora sea más lenta, porque no hace que la computadora... Ajá. tiene que encriptar y trabajar al mismo tiempo. No, porque no lo hace, no la hace más lenta, porque eso lo hace automático básicamente. Ella hace una primera encriptación en general, pero no lo hace más lenta, no. No, eso no lo hace más lenta. Preguntan, ¿alguna aplicación para encriptar? Bueno, Windows trae su propio software de encriptación, que es el BitLocker. Pueden usar el de Windows y hay mucho software. De verdad, un software para decirle no les sabré decir, ya que yo no uso encriptación. Pero si van a usar uno, ya Windows trae uno que es el BitLocker. Pueden usar ese, que ya viene por default en Windows. Dice Patricia, tengo una PC sin usar en la casa desde hace algunos 10 años. ¿Se podría recuperar la data del disco? Sí, lo más seguro, inclusive el disco quizás esté funcionando, porque hay discos que son más viejos de 10 años y siguen funcionando sin ningún problema. Porque como había dicho antes, los discos de antes hacían los discos con mejor material y duraban mucho más tiempo. Entonces, que lo más seguro tú lo conectas y lo más seguro el disco te funcione y tú sacas los datos. Si el disco es de 10 años, mi recomendación es conéctalo, saca los datos y guárdalo. Y sácalo de ese disco duro de 10 años, pero lo más seguro en un momento se pueda dañar. Ok, déjame ver si hay más preguntas.
Sí, hay más preguntas. Dice, pero la encriptación hace que la computadora sea más lenta. Ok, eso fue lo mismo que escribiste, Gabriel. Ya que tocaron el tema de celulares, ¿se puede recuperar datos borrados de un celular o datos de un celular formateado? Ay, Dios mío, qué No, datos. no, porque los celulares tienen una encriptación. Cuando tú borras un celular, tú borras también la encriptación por ejemplo, tú tienes muchas fotos. El celular tiene esa encriptación en esas fotos, ¿verdad? Cuando tú borras el celular, también se va como el archivo de encriptación. Y entonces ya tú pierdes la data completamente, básicamente. Que el Pero hay archivo de algunos casos, encriptación es el canal de encriptar, ¿verdad? el archivo, yo le digo archivo, pero es como, por eso es que muchas veces la gente dice, oye, se me resetió el celular o se me apagó, sácame la información. No, no es tan fácil, porque por eso mismo, por la encriptación. Si eso no existiera, entonces tú no tuvieras datos, tú no tuvieras seguridad. Cualquiera te puede robar el celular, cualquiera puede sacar tu foto, cualquiera pudiera hacer lo que sea. Entonces, por eso que existe la encriptación, es para tener seguridad, especialmente en celulares. Dice Josué Jiménez, Josué, te voy a tirar ahorita, no es que se me ha olvidado, ¿eh? ¿Qué es más difícil? Incluso te tengo un día. ¿Qué es más difícil de recuperar? ¿Disco SDD o un disco HD? SDD es mucho más difícil que un disco mecánico, por mucho más. Si el disco, comparándolo los dos, si llegamos a un problema físico, el SDD es más complicado que un disco mecánico de recuperar los datos. Entonces, Joel, una pregunta. A ver, ¿dónde se ve mejor? Ahí o ahí. Hay Ahí. ransomware. Joel, ¿qué es Bueno, ransomware? Mira. bueno, Ay, Dios mío, bueno. yo quiero irme de aquí, Esto señores. es, eso es lo que está acabando ahora con todo el mundo. Ransomware. Señor, un ransomware es básicamente es cuando un hacker o una persona no autorizada a verificar tus archivos se apodera de tu computadora y te encripta los archivos tuyos, pidiendo entonces después dinero. Por eso se le dice ransomware, pidiendo dinero o un monto, especialmente en Bitcoin, para que te desencripten nuevamente. Pero muchas veces eso no es así. Ellos no desencriptan. O sea, que te piden el dinero, tú pagas y como quiera la macate. Muchas veces la macate, otras veces hay algunos hackers que son buena gente y te dan la encriptación para atrás y tú lo haces, pero tú tienes que pagar algunos 2.000, $2.500, quizás hasta más, dependiendo de la persona. Joel, ¿y cuántos tipos de ransomware existen, más o menos? Muchacho, hay muchísimo ransomware. Lo que sucede es, un ejemplo, que muchas veces puede venir un hacker, crear un tipo de ransomware, y entonces él hace ese tipo de ransomware, pero después viene él publica ese ransomware en el internet, viene otro hacker, agarra ese ransomware de él, le modifica unos parámetros y ya entonces saca como un ransomware de esa misma categoría, pero diferente. Entonces existen miles de ransomware, miles, muchísimos ransomware existen. Ok, Joel, entonces, si en dado caso, eh, si se me encripta, o sea, si viene un ransomware y me agarra mi información, ¿qué yo debería de hacer? ¿Eso se recupera? ¿Se infecta? Sí, ¿Se me no. desinfecta? ¿Qué hago? Usualmente, sí, un ejemplo, si en algún momento te encriptan la información por un ransomware, el hacker siempre deja una nota. Usualmente yo pido siempre 3 archivos, o foto, o Excel, o documento, y la nota del hacker para ver qué variante de ransomware es y ver si se puede desencriptar. Porque hay ransomware que se pueden desencriptar y otros no. Por eso hay que primero verificar qué tipo de variante es. Dios mío.
¿Cuál es el costo de, por ejemplo, un ransomware así? Me Cuando dice agarró. hacker, buena gente, eso no es raro eso. Sí, no, lo que sucede es que hay hackers que son, vuelvo y te lo digo, porque yo he tenido experiencia en hablar con algunos hackers. Y hay hackers, un ejemplo, que yo hablo con ellos y le digo, viejo, mira, tú estás cobrando $3,000, hazme un favor, bájalo a $1,500. Joel, ¿tú estás ahí? Señores, no se vayan. Josué, esa pregunta tuya está muy buena. Ahora mismo él te la va a responder. Ahora mismo. Esto me pasa con frecuencia con Joel, que tenemos que salir a entrar. Estamos hablando con Joel Van der Hals de Recupera Mi Data. Se le dañó el disco. Se le dañó el disco. Estamos hablando con Joel de Recupera Mi Data. Y eh, estamos ahora mismo en el tema de los ransomware. Rafito, ya yo espero que tú no hagas eso de esos ransomware, oíste. Estoy esperando a Joel, estoy esperando a Joel. O sea, le mandé la solicitud, lo estoy esperando. ¿Qué pasa, Dios mío? Ok. Hay un par de preguntas ahí de Gabriel. Gabriel, voy contigo también. Tenemos que esperar al experto que llegue, que él es el que sabe de esto. Porque sin él no te podemos responder. Señores, recuerden que si usted tiene algún problema de disco o de información, ustedes pueden escribirle, mírenlo ahí, el, el Instagram, recupera mi data, a Joel, que Joel, su política es que él te recibe el disco, no como otras compañías que te reciben el disco y un monto. Él te recibe el disco y cuando recupera la data es que tú le pagas. Si no te, aparte de que es más barato que otras compañías, si no te recupera la data, pues entonces no tienes que pagarle, no hay ningún compromiso de pago. Hubo una persona que dijo aquí que gastó como 60,000 pesos en unos discos y no se le recuperó, no se le pudo recuperar la data. O más bien fue que le dieron un tumbo, yo diría. Porque después que te cobran a ti 60,000 pesos que no te recuperan ni siquiera un pincho. Eso está feo. Ok, aquí está Joel. Vamos a entrar. Pero nada más nos quedan 3 minutos. Yo creo que vamos a tener que cerrar y abrir otra vez con Joel. Óyete, estamos de vuelta. Dice Rafito que ya él dejó de hacer ransomware, que él está tranquilo. Mira, eh, Ha pasado. Mira, Joel, pregunta Josuel, me comentaron y quisiera saber si es verdad que los discos duros en terabyte, que es más confiable en capacidad impares, dígase 3, 6 terabytes, que no son como pares, que no es de que 2, 4, No, 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 para nada, para un nada. totó. Eso no tiene que ver absolutamente nada. La única diferencia es diferentes capacidades para tus necesidades. Un disco duro de 1 TB, si tienes un disco duro de 1 TB, tú lo compras. Si necesitas un disco duro de 2 TB, lo compras. Al final no importa si es de 3 TB, de 4, no va a afectar en nada el disco. Eso no, no creo, Joel, para nada. mira, Sí. nos queda 1 minuto y medio. Vamos a cerrar y vamos a abrir de nuevo. La pregunta de Josué queda en el aire. ¿Qué es más recomendable para hacer backup los fotógrafos? ¿Discos sólidos o discos duros normales? O sea, Disco, disco duro me, SSD. disco duro mecánico normales porque tienen más capacidad. Los sólidos se te va a ir, se te va a llenar demasiado rápido un disco sólido. Y aparte de eso, como yo había dicho antes, los discos sólidos, como leen más rápido, se pueden dañar más rápido por la velocidad de leer que los discos mecánicos. Ok, Pero al final no como se lo usa. entonces, Gabriel pregunta, ¿qué seguridad podríamos tener del almacenamiento en las nubes? ¿Y qué tú recomiendas más? ¿Si discos duros o almacenamiento en la nube? Joel, voy a cerrar, voy a abrir para que responda a eso. Espérense, señores, no se vayan, no se vayan. Lo que pasa es que Instagram me da solo 1 hora y ya cumplimos 1 hora, nos quedan 20 segundos. Tenemos que cerrar y abrir de nuevo para poder seguir respondiendo preguntas. No se vayan.
Esto es muy importante. Recuerden que esto es gracias a Joel, recupera mi data, otro sistema y Tescan comercial. Así que voy a cerrar, Joel. No te me vayas tampoco. Está bien, no hay problema. Oye. Ok, y vamos a abrir de nuevo, aunque sea 20 minutos más. Así que nos fuimos.